Señor, te agradecemos por este tiempo fabuloso que hemos tenido en la alabanza. Señor, hemos orado, hemos cantado y ahora queremos deleitarnos en tu palabra, en esta reflexión, Señor, sobre el Evangelio de Lucas en el capítulo 18, sobre el tema de la oración. Y queremos que tú nos guíes a través de ella, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya está, muy bien, habiendo sido encomendados, ¿no? Ya hemos estado orando, pues, en las cosas del Señor. Jesús viene hablándonos acerca del reino de Dios, el reino de Dios y su justicia, el reino de Dios que se establece en la tierra. Y esto tiene varias partes y ya lo hemos explicado varias veces, pero tenemos que insistir porque de eso estamos hablando. Que podamos entender los principios del reino y vivir por ellos, y ya no vivir por el sistema en el que nos encontramos ahora. El sistema de ahora es un sistema totalmente mundano, ¿ok? Dirigido por hombres que somos egoístas y que tenemos la tendencia a nuestro egoísmo y pecado, a pervertir todo lo que en términos lógicos sonaría súper bien, ¿no? La democracia es buena, pero tiene sus bemoles, ¿no? Y allí el hombre malo se aprovecha de la ley, echa la trampa, como en todo Sudamérica creo que hacen algo así, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacemos? Cometemos problemas y hacemos abuso, uso y abuso. Nos enorgullecemos y nos creemos superiores al resto. Y así con cualquier sistema que pueda en el comienzo sonar bien, termina pésimo. ¿Por qué? Porque el hombre ha pecado, se ha apartado del Señor. Dios creó este planeta, este mundo, Dios creó el mundo entero, ¿no? Todo este hermoso planeta, Dios lo creó ¿para qué? Para que tú y yo vivamos en este planeta sirviéndole a Dios. Es el principio del reino, es que Dios establece este mundo para que nosotros, creados por Él, administremos este planeta, vivamos en este planeta y le demos toda alabanza, toda gloria, toda honra siempre a Él en todos nuestros caminos. Y Él tiene destinos, Él tiene proyectos maravillosos, Él tiene obras que ya ha calculado para nosotros en este planeta. ¿Y qué pasó? Tú y yo nos separamos de Dios, ¿verdad o no? Seamos honestos, tú y yo hemos decidido hacer nuestras cosas sin Dios. Hemos decidido razonar en nuestra mente, apasionar en nuestro corazón, tener conductas externas con nuestro cuerpo a nuestro criterio, sin Dios, sin normas. Es más, ahora todavía no existe este absolutismo, ¿no? Si para ti está bien, no hay problema. Si tú crees que está bien para ti está bien. Entonces, imagínate esa lógica totalmente mundana, sin Dios, sin temor de Dios. Y así el mundo se aparta en sus pecados, en sus propios deleites del Señor, del principio del reino en que Dios quiere gobernar este planeta. Y tú y yo hemos hecho mal uso de nuestro libre albedrío para poder manejar este planeta y lo estamos destruyendo. Lo estamos destruyendo por nuestro propio pecado. Y eso está en el Génesis, porque cuando el hombre peca, Dios le dice, por tu culpa este mundo, ¿no? Producirá espinos, ¿te acuerdas? Regresarás al polvo de donde viniste. Y luego en el Nuevo Testamento se vuelve a hablar de que al final del tiempo este mundo tendrá como dolores de parto. Imagínate como que este mundo se parte como un cascarón de huevo y se parte en dos. El mundo tendrá dolores de parto, o sea, gimirá el planeta. ¿Y es acaso no lo que estamos viviendo en este momento, que el planeta entero está como gimiendo, está adolorido por nuestra cuarentena? En algún momento, en estos meses que han sucedido, parece que se comenzó a sanar. La ausencia del hombre ha causado que el planeta comience a mejorar. Increíble. Solamente está confirmando lo que te estoy diciendo. Así que, ¿cosa es lo que quiere hacer Dios? Quiere restaurar a todo hombre. Imagínate, todo hombre y mujer. Cuando digo hombre no hablo de género, hablo de la raza humana, ¿no? Todo ser humano que quiera regresar a Él, a ese principio del reino, Dios lo va a restaurar. ¿Cómo? A través de Jesucristo. Jesucristo viene, ocupa tu lugar de castigo por tu pecado y entonces yo creo en eso y me arrepiento de mis pecados y vengo a Él. Y entonces Dios me restaura a su plan del reino en la que vamos a gobernar en este planeta, pero restaurado por Dios. ¿Cuándo sucederá eso? Ya lo hemos hablado. Mira videos anteriores que hemos hablado justamente. La venida del reino es
pero espectacular, ¿no? Eso es hasta desafiante. El cristianismo solo es para valientes. El cristianismo solamente es para aquellos que están dispuestos a pagar el precio. ¿El precio de qué? El precio de la oración, el precio de la alabanza, el precio de el minimizarnos a uno, engrandecer al Señor, de humillarnos, el principio de muchas veces pagar el precio del cristiano, que es que a veces lo ofenden, a veces lo minimizan, a veces incluso lo matan a sus familias y pues hay precios altos, ¿no? En partes del planeta ahora están sufriendo estas cosas y tenemos que saber entonces, querido hermano, querido amigo, que Dios está llamando, pero siempre hay una calidad de llamado como una especie de buen pastor que llama a sus ovejas. Jesús es el buen pastor y Él llama a sus ovejas y la llama por su nombre. Y si tú sientes ese llamado en tu corazón, si cada vez que entras a estos programas o lees tu Biblia o vas a un lugar cristiano y están hablando de Jesucristo, algo pasa dentro de ti, el Señor te está llamando. Si tú estás en este mundo agitado, viviendo todo lo que haces y sientes que te falta algo más, sientes que no es suficiente, es porque Dios te está llamando. Él está llamándote para que regreses a Él, para que empieces el principio del reino nuevamente. Amén. Tú y yo somos llamados para eso. ¿Saben o no? ¿Cuántos de acá han sido llamados? Hemos confirmado el llamado viniendo arrepentidos, humillados a los pies de la cruz, pidiendo a Él redención de nuestros pecados para librarnos de nuestras maldades y entrar a sus principios. Pero no acaba aquí, acuérdate, hay un principio del reino. Y Jesucristo lo está restaurando. Y hay preguntas, ¿no? Yo me imagino que hay más preguntas por ahí, a veces no las hacen, pero siempre están dando vueltas las preguntas. Pero entonces lo restaura, pero ¿y cómo vamos a reinar con Él en la tierra? ¿En qué momento? ¿Y si me muero? ¿Qué pasa? Esa pregunta se le hicieron a Pablo en Tesalonicenses, ¿no? Decía, ya, estamos esperando la venida del reino, pero hay gente cristiana que ya murió. ¿Y qué va a pasar con ellos? ¿Y nosotros cómo vamos a manejar este tema del reino con el Señor? Todas esas preguntas se hicieron en su tiempo y fueron respondidas. ¡Ay, cómo queremos hablar de estas cosas siempre! Porque es lo que nos espera a los cristianos, es la fe del creyente. Creemos en estas cosas, son nuestras doctrinas, nuestros pilares. Sobre esto nos manejamos. No sobre otras cosas, no estamos afanados por la economía, no estamos afanados por el sistema, estamos imbuidos, estamos envueltos, estamos pensando en los principios del reino. Que sí, evidentemente nos afecta terrenalmente lo que sucede, pero no estamos afectados porque nuestra esperanza no está en este mundo, ni en este gobierno, ni en este líder que está puesto como presidente al cual honramos, porque la palabra de Dios pide que honremos a nuestros líderes. Y bendecimos la vida del presidente, bendecimos la vida de los ministros que están alrededor de él para que sean guiados por Dios. Amén, eso tenemos que hacer los creyentes. Pero nosotros nuestra confianza no está en eso, está en el Señor que está sobre eso. ¿Sí o no? ¿Cuántos estamos de acuerdo? Yo creo que sí, ¿verdad? El Señor está sobre todas las cosas. Y así que dice la promesa del reino, ¿ok? Para entrar en el tema, es que los muertos en Cristo, mira, hace 2000 años hay muertos en Cristo. Hoy día hay gente que está muriendo y es cristiana, está partiendo a la presencia del Señor. Dice, vendrá el día en que Cristo vendrá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿no? Y serán llevados con Él, juntamente con Él al cielo. Y nosotros, los que habremos quedado, ¿qué va a pasar con nosotros? Segundo evento, pero todo esto va a ser en un instante, así, ¡pum!, en un abrir y cerrar de ojos. Rapidísimo. ¡Pum!, ya pasó. Ya sucedió. No hay tiempo para meditar, pensarnos. Ya sucedió. En un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitan y se van con Jesucristo y nosotros seremos llevados detrás de ellos. Después de ellos, así lo dice por partes para que lo entendamos, pero esto va a ser como en un abrir y cerrar de ojos. Y en el aire dice que el Señor nos dará otro cuerpo. Los resurrectos se parecerán a Jesucristo resucitado y nosotros, nuestros cuerpos, serán convertidos en un cuerpo parecido al de Jesús resucitado. ¿Dónde está eso, Marco? Lee Tesalonicenses. Lee Tesalonicenses. Son cartas maravillosas que nos hablan acerca de esto. Y estas son nuestras esperanzas. Vendrá el día en que si yo muero esperando, Cristo no me va a defraudar. Y mi esperanza será recompensada, como serán recompensados hoy día los que respondan a nuestras preguntas, ¿no? La que hicimos hoy día. Serán recompensados con un libro maravilloso que estamos editando.
Entonces, nosotros tenemos esta esperanza que luego Jesucristo vendrá con nosotros desde el cielo, ¿sí? Y vendrá a reinar. Imagínate que podamos ir al cielo y después regresar. Imagínate que podamos ascender al cielo del planeta y podamos tener una vista parecida a lo que tenemos ahorita en nuestra espalda, ¿no? A mi espalda. Que podamos ver el planeta que se achica y salimos de la estratosfera con un cuerpo regenerado como el de Jesucristo, ¿no? Totalmente nuevo, y nos vamos a la presencia del Señor y luego regresaremos con Él para reinar. ¿Dónde? Aquí. A eso le conocemos como los 7 años, que bueno, 7 años de tribulación ya, ¿no? Los últimos 7 años del planeta que tendrá acá Apocalipsis, ahí puedes leer Apocalipsis. Y vendremos con Él y Dios restaurará este maravilloso planeta para cumplir su principio del reino. Yo le llamo principio del reino. ¿Cuál es el principio del reino? Que Él va a gobernar este planeta a través de los que creen en Él y viven para Él. Amén. Así que no importa si mueres en esperanza, porque tu esperanza será recompensada. Y si estás vivo, será recompensado en vida. ¡Za! Un cuerpo nuevo. Y podremos venir acá y vivir 1000 años con Cristo, reinando este planeta. Imagínate, reinando. O sea, ya no más vamos a ser el proletariado, ya no vamos a ser los empleados, en muchos casos, ¿no? Ya no vamos a ser de repente empresarios que dependen de grandes corporaciones internacionales. No, 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 no. Ahora vamos a reinar al lado, codo a codo de Jesucristo. Profetas de Jeremías, Isaías pueden dar sustento de estas cosas, como el plan del reino de Dios se va a restaurar. Esta es la esperanza del reino de Dios. En este contexto de lo que es la esperanza del reino, Jesucristo da parábolas. En su vida terrenal, Él comienza a enseñar parábolas y principios para que los cristianos vivamos por ello. ¿Cuáles son estos principios? Hemos hablado de la humildad, hemos hablado de la fe, hemos hablado de varias cosas, y la anterior vez que hemos estado con ustedes hemos hablado también acerca de algo importante. ¿Cuál es? Hemos hablado acerca de que podamos nosotros tener una oración buena. Amén. Y hoy día vamos a entrar en otro tipo de oración. Ok, una oración interesante, porque si ustedes recuerdan, el capítulo 18 de Lucas habla de la parábola de la viuda y el juez injusto, y en esta parábola Jesús insistió en la persistencia. Y hablamos bastante del tema de la persistencia en cuanto a la oración. Así que si tú no orabas, yo te animo a que a partir de hoy día comiences a hacer una agenda de oración, que tengas un tiempo para orar. Empieza poquito de repente, porque no tenemos mucho tiempo, ¿no? Y por favor, ve al video anterior y repásalo. Ahí lo tenemos en YouTube, lo tenemos en Facebook, lo tenemos en Google Fotos, te lo hemos enviado en audios, está en iVoox como audios. También te hemos enviado el audio en MP3 para que lo descargues y lo escuches si quieres. Repásalo, repítelo, saca los principios bíblicos que hemos aprendido y comienza a orar conforme a la palabra de Dios. Y allí encontrarás respuestas. Siempre las respuestas son, si tú pides conforme a la palabra, es en el sí y en el amén. Gloria a Dios. Así que si tú quieres que todas tus oraciones sean contestadas, pide conforme a este libro, que es la palabra de Dios, la palabra del Señor. ¿Y de qué manera? Persistentemente. Eso es lo que aprendimos en Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8. Y entonces entramos al versículo 9, el versículo de hoy día, y es donde vamos a entrar pues a este tema. El tema de hoy día está interesante porque Jesús va a seguir hablando de la oración, pero en base a lo que los fariseos dicen alrededor de él. ¿Ok? A unas personas que estaban a su lado, que tenían una actitud nociva, negativa, una mala actitud en la oración. Y Jesús va a hablar de ese tema. Así que hoy día vamos a hablar de la humildad de la oración. Este tema importante, cuando oremos tenemos que ser humildes. No te olvides, la humildad en la oración. Así que apúntalo, por favor, porque es parte de la continuación de las parábolas de Jesús. En el reino de Dios, Dios quiere que seamos humildes, ¿no? Humildes. Dios te pide en esta noche que tú entres en humildad de corazón. Es decir, que reconozcamos, ¿no? Que reconozcamos nuestro estado pecaminoso, siempre, siempre. Y nunca vas a ser lo suficientemente santo para agradar a Dios. ¿Sí? Somos santos porque se nos es otorgado a través de Jesucristo. En Él somos santificados, pero no es porque yo tenga ciertos beneficios porque soy santo, ¿no? Tengo casi mi aureola de santidad. Oh, ¿no?
Y pobre que te me acerques porque me contaminas, ¿no? Aléjate, aléjate. Uf, me vas a contaminar con tu pecado y no, qué horrible. Ya, ese nivel de orgullo es el que Jesús va a decir, hey, ¿qué pasa? Eso no es así no es en el reino de Dios. En el reino de Dios no funciona de esa manera. ¿Cómo funciona entonces? Pues espero que ya tengas la cita bíblica, ¿verdad? Parábola del fariseo y el publicano, que es el texto de hoy día. Vamos pues al primer versículo que lo encontramos en el versículo 9. Verso 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola, ¿no? Algunos que confiaban en sí mismos. Entonces, este es el contexto idiomático de lo que está sucediendo acá. Encontramos que Jesús les está diciendo a ellos, ustedes confían en sí mismos, ustedes se creen suficientemente justos ante el Señor. Ok, ese es un problema. ¿Y el otro problema cuál es? Aquí está, justo abajo, en verde. Menosprecian a los otros. Esto es terrible, porque esta condición bastante farisea, ¿verdad? Es una condición farisea que se creen sublimemente mejor que el resto del mundo porque son llamados, porque son salvados, son redimidos, son justificados y todos los términos teológicos para un tema de espiritualidad, ¿no? Porque son de Dios, hace que veas al resto del mundo del hombro para abajo. Y tú menosprecias a los demás porque tú eres más santo, ¿no? Tú entiendes cosas espirituales, ellos no entienden, así que ellos casi, casi como la chusma, ¿no? Casi, casi como la chusma. Entonces, Jesús, viendo esto, esa confianza elevada que ellos tienen de sí mismos, y segundo, que menosprecian al resto, les va a decir la siguiente parábola, que es la parábola justamente del tema, ¿no? Estos dos hombres. Y empieza diciéndoles lo siguiente. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Dos hombres subieron. Bueno, acá hay bastantes cosas a manera de anécdota, ¿no? Porque dice subieron. ¿Te das cuenta la palabra? Subieron. Esto significa que ellos estaban abajo. ¿Por qué? ¿Y de dónde saca esto? Bueno, podemos ir añadiendo ideas a cada texto que vamos leyendo en cuanto al hecho de subir, porque Jesús recuerda a los hombres que están a su alrededor que el templo está arriba y toda la ciudad está abajo, la ciudadela de Jerusalén, y Jerusalén se encuentra en las montañas. Así que no importa de dónde vengas a adorar a Dios, siempre terminas subiendo, siempre terminas yendo hacia arriba. Así que cuando quieres buscar a Dios, solamente lo vas a encontrar así, arriba. Tenemos que ir allí, tenemos que ir a buscar a Dios. Empieza perfecto. Ok, perfecto. Es más, hay salmos que son conocidos como los salmos de subida. ¿Por qué? Porque en las fiestas, que son 3 principalmente al año, los judíos iban, ¿no? Iban con sus familias, ¿no? Enteras, iban subiendo, y mientras que subían para la fiesta se encontraban con otras familias que estaban al otro lado y otras familias más allá, y entonces todos comenzaban a ver los montes y cantaban que los montes alababan a Dios, y todos hacían una especie de fiesta improvisada y cantaban, cantaban, y todos cantaban, cantaban y se alegraban porque el templo estaba arriba, porque brillaba como el sol. Allí está la presencia de Dios. Y le pusieron nombre a esos salmos y son los salmos de su vida. Ya está, ya tienes otro detalle, ¿no? Cuando vas a buscar a Dios, siempre sabes que tenemos que ir a buscarlo hacia arriba. En este caso, el templo tiene varias partes. Los hombres no podían entrar al lugar santísimo, solamente los sacerdotes y el sumo sacerdote a la presencia de Dios. Así que había un patio para los hombres. Ok, acuérdate, porque no es lo que en nuestra mente tenemos como un templo, ¿no? Generalmente es un templo cerrado, con bancas o sillas y con un escenario, un proscenio, ¿verdad? Un púlpito, qué sé yo, y todos vamos dirigiéndonos hacia ese punto para encontrarnos a adorar a Dios. Pero en el templo hebreo no era así. Tenías que ir al patio de los hombres. Habían pórticos, diferentes pórticos para entrar al patio de los hombres. Y a ese pórtico no entraban las mujeres. Las mujeres entraban a otro patio más grande, que era el patio de las mujeres y los hombres también, ¿verdad? Y los gentiles no podíamos entrar a ninguno de esos dos patios. Había el patio de los gentiles que estaba más afuera. Imagínate de qué tamaño era el templo, ¿no? Era enorme. Así que si un hombre quería orar, tenía que ir al templo, pero no podía entrar a la misma presencia de Dios. Así que la gráfica que tenemos atrás nuestro puede ser muy oportuna.
Ellos están subiendo cerca al templo buscando la presencia del Señor. Y menciona dos personajes. Uno, fariseo, y el otro, publicano. A ver, si tú tienes conocimiento bíblico básico de lo que es el Evangelio, tú tienes claro quién es un fariseo y un publicano. Un fariseo básicamente es un intérprete de la ley. Ah, no es cualquier persona, es un intérprete de la ley. Ah, ¿te acuerdas de Pablo, de Saulo de Tarso? Él era fariseo. Así que no te necesitas ser sacerdote para ser fariseo. Tenías que ir a la escuela en Jerusalén para poder cursar y entrar como un fariseo. Y entonces podías ser parte del directorio, del Sanedrín, ¿no? Los ancianos de Israel, los 70 ancianos. Y aquí tenemos que este fariseo que está acá viene con una necesidad. Oración. Ya, tú dirás, genial. Un fariseo orando debe ser maravilloso porque conoce las escrituras. Así que cuando ora debe orar con salmos, debe orar pues con profecías, debe orar con palabra de Dios y todas sus palabras deben salir pues llenas de la esperanza, llenas del arrepentimiento, llenas de la adoración a Dios, porque es un fariseo que conoce las escrituras. Así que por un lado Jesús está haciendo la distinción, uno es el fariseo y el otro ¿quién es? Es un publicano. Este publicano que menciona aquí, bueno, los publicanos eran los cobradores de impuestos. ¿Y quiénes eran los cobradores de impuestos? Ok, los cobradores de impuestos eran considerados como traidores ante la nación. ¿Por qué? Porque Roma imponía impuesto ante las naciones que habían sido subyugadas y encontramos que lo mejor que hacían era no cambiar su estatus, no cambiar su gobierno, sino que ellos ponían veedores, ponían gente sobre ellos, pero dejaban que todo su sistema siga caminando igual. ¿Para qué? Para que no tengan rebeliones, pero subyugados al poder de Roma. Entonces, ¿cómo hacían para recabar dinero de ellos? Porque tenían que pagar impuestos a Roma, imagínate, ¿ah? Y aparte, en el caso judío, los judíos daban sus diezmos al templo. Imagínate, un judío era afectado económicamente, ¿no? Bastante. ¿Y un publicano qué hacía? El publicano le daba la espalda a su pueblo y se enrolaba para trabajar para Roma, ¿verdad? Y Roma le decía, cobra impuestos y tú vas a cobrar tanto. Vamos a poner un número cualquiera, ¿no? Por ejemplo, vas a cobrar el 5%, ¿verdad? Y el publicano, y le decía, ¿y tú cómo lo manejas? Pero me vas a dar el 5% de cada uno. Acá está la guardia, aquí tienes el sustento político y tú tienes que cobrar los impuestos en tal fecha, tal hora y ya. La SUNAT acá en Perú, ¿no? Te cobra impuestos sí o sí, ¿no? El tax allá en Estados Unidos, los impuestos. Y tenemos nosotros pues que los publicanos tenían un problema con el pueblo, porque aparte de que hacían ese trabajo para Roma, ellos no solo cobraban el impuesto que Roma imponía, sino que además cobraban un adicional a cada persona y ganaban un dinero aparte. Es como si ellos cobraran sus propios impuestos. Imagínate si solo era 5, ellos cobraban 8 o 10. Y tú venías y pagabas 10 y sabías que 5 de eso se iba a su bolsillo. Traidor y encima ratero, ladrón, ¿no? Nos está robando. Así que, según tu perspectiva, según como tú lo verías, si tú hubieras sido un judío de esa época y ves un publicano, ¿qué le dirías? Si ves un publicano cruzando la pista y tú lo conoces porque él es quien te roba, él es quien te está sacando dinero del bolsillo de esta manera y se ha hecho millonario a través de estos impuestos, ¿tú cómo lo verías? ¿Cómo le levantaría la ceja? Ahí está pues el publicano, ¿no? Ahí está el judíito el hermanito. No, ahí está pues el amigo, dice el amigo, ahí está, ¿no? Traidor, ladrón. Así que un publicano era mal visto, pero no dejaba de ser hebreo, no dejaba de ser judío y no dejaba de tener la oportunidad de ir al templo a orar. Ahora, querido hermano, reflexiona conmigo así brevemente, por favor. Un fariseo y su calidad de oración llena de las escrituras. Porque eso es lo que creemos que va a ser un fariseo. Va a orar en base a la palabra de Dios, porque las conoce, sabe cómo orar, ha sido entrenado para orar, ¿no? Ha sido instruido en las escrituras, en las profecías, en la interpretación, en el desarrollo del plan de Dios. Así que su corazón debería estar lleno de estas cosas. ¿Y cómo oraría un publicano? ¿Cómo pediría un publicano? Ponte a pensar, ¿un publicano cómo pediría? Si un publicano es avaro, es ladrón, es mentiroso, de repente va al templo a pedir ¿qué? Señor, dame más clientes, dame más clientes para tener más dinero, porque es codicioso.
Así que las condiciones de estos dos hombres son de primera vista evidentes. Un fariseo y un publicano. Un fariseo que sabe pedir y un publicano que es egoísta, que solo pedirá para sí mismo. Acuérdate que en el contexto del versículo anterior, Jesús acaba de decir que con quién se encontraba él, ¿verdad? Ahí lo tenemos, con quién se encontraba él. Y regresamos al 9. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Confiaban en ellos, en su espiritualidad, su religiosidad, y menospreciaban a los otros. En base a eso es que encontramos pues que Jesús le dice que hay un fariseo y un publicano. Unos que confían en sí mismos, ¿verdad? Y que desprecian a los otros. Y el otro, alguien pecador. Vamos pues al versículo siguiente, el versículo 11. La primera parte del versículo 11 dice que el fariseo pide. Ahí está, lo que estábamos esperando, la oración del fariseo. Muy bien, vamos a aprender de la oración de un hombre religioso que sabe pedir a Dios. El fariseo tiene una actitud, primero, tremenda, porque esta actitud es que él se encuentra de pie. Ok, muy bien, un fariseo ora de pie. Bueno, pues está de pie, ¿no? Está caminando y está orando. Bueno, pasémosle por alto, pues está de pie. Luego oraba. Pregunta para ti, mi querido hermano que me escuchas. Cuando alguien ora, ok, ¿a quién está orando? Cuando alguien ora, ¿a quién debería orar? ¿Tienes una idea? Yo miro a este fariseo, primero lo veo de pie y después lo veo que él está orando, pero si te das cuenta lo que dice allí, dice, oraba consigo mismo. Oh, esto es terrible, porque él no está orando a Dios. Subió físicamente al templo, pero espiritualmente su corazón no ha ido a buscar a Dios. Su corazón ha ido a buscar concilio consigo mismo. Allí está, oraba consigo mismo y decía estas palabras, ¿no? De esta manera. Y ahí continúa diciendo, Dios, te doy gracias. Ok, por lo menos empieza bien. Ya, ok, pues pasemos por alto un momentito que estaba de pie y que era egoísta porque estaba orando por sí mismo. Era un religioso tácito. Dios, te doy gracias. Ya, bien, pues una oración que empieza correcto, porque él, como era un fariseo, sabía cómo pedir, dándole gracias a Dios. Así que por favor toma apuntes. Los principios que decimos son para que tomes apuntes, para que los pongas en práctica. Tus oraciones tienen que estar envueltas de gratitud. Esa es una manera correcta de orar. Señor, gracias, ¿no? Gracias te doy. Y luego dice, ¿por qué da gracias? Dice, te doy gracias porque, y aquí empieza su lista, ¿no? Porque no soy como los otros hombres. Ay, Dios mío, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó con los salmos? ¿Y qué pasó con las profecías? ¿Y qué pasó con el reino de Dios? ¿Y qué pasó con el poder de Dios, la misericordia, la consolación? ¿Qué pasó con eso? Encontramos que él está dando gracias porque él no es como el resto de los seres humanos. Y comienza a citar ladrones, injustos, adúlteros. Por lo menos 3 en su lista. Y yo creo que él estaba orando y de repente levantaba un ojo y miraba a su lado, porque a su lado, ¿quién se encontraba? El publicano, ¿no? Y el publicano, ¿cómo califica? Como ladrón, como injusto. Y seguramente, como no era aceptado por la mayoría de la comunidad, tenía que vivir en una situación totalmente difícil. De repente, el adúltero también iba por eso, aunque espiritualmente, si tú no te acercas a Dios, también eres considerado como un adúltero espiritual. ¿Sabías eso, verdad? Hay todo un tema con relación a eso en Corintios. Así que, ladrones, injustos, adúlteros, aunque esto es físicamente, él dice, Señor, yo no soy como ellos. ¿Qué te parece este tipo de oración? ¿Qué te parece este tipo de oración? Ahora sí, mira la actitud. De pie, aquí lo tenemos, de pie. Después oraba consigo mismo, no oraba a Dios, sino él hablaba consigo mismo. Y luego daba gracias porque los demás están por debajo suyo, ¿no? Y los demás sí son malos, son ladrones, injustos y adúlteros. ¡Wow! Este hombre realmente tiene un problema de egocentrismo total, ¿no? Y no termina allí, porque él continúa diciendo en el versículo 11 y versículo 12 lo siguiente. Ni aun como este publicano
tampoco soy como este publicano. Y ahí está el publicano. Él está empezando su oración, pero el fariseo está diciendo, no soy como estos hombres ni como este tipo que está acá, que es un hombre malo, es un hombre ladrón, ¿no? Que ha traicionado a su nación. Y luego dice lo que él sí hace. Yo sí hago esto. Mira lo que yo hago, Señor. Yo ayuno y yo diezmo. Ayuno 2 veces a la semana y diezmo siempre de todo lo que gano. El ayuno es un tema que Dios puso para la nación de Israel, ¿ok? Para que la nación de Israel ayunara el día principal que es en el día de la fiesta judía de la Pascua, ¿sí? Se ayunaba, aparte de eso involucraba ayuno. Y encontramos que en ese ayuno, ¿ok? Toda la nación tenía que ayunar. Así que Dios proclamó el ayuno de un día, pero luego la nación vio importante que haya otros ayunos. Y luego los fariseos comenzaron a hacer más ayunos, y así que él ayuna 2 veces por semana, cosa que Dios no pidió, pero que no está mal si quieres ayunar 2 veces por semana. El punto es, ¿por qué tienes que estar diciéndole a Dios, ayuno 2 veces por semana? No es necesario, si ya en el ayuno tienes una relación con Dios. Estás como que brillando con tu propia luz. Mira lo que hago, mira lo que estoy haciendo, Señor. Aquí estoy. Y 2, él habla de los diezmos. Doy diezmos de todo lo que gano. Y los diezmos tampoco están mal, porque los diezmos son requeridos por Dios en el Antiguo Testamento a la nación de Israel. ¿Para qué? Para sustentar el templo. ¿Cómo se iba a sustentar el templo? Eran los impuestos religiosos que pagaba la nación de Israel. Así que era correcto que él pagara sus diezmos. Pero aquí vemos la actitud arrogante. El problema no era el diezmo, el problema era su actitud. Él dice, yo hago esto y hago el otro. No soy como estos. ¿Y cómo somos nosotros, querido hermano? ¿Cómo estamos nosotros con relación a nuestras oraciones? ¿Cómo estamos nosotros cuando oramos a Dios? ¿Somos como este publicano que de repente vemos al resto por debajo de nuestros hombros y vemos al resto como menor a nosotros, porque nosotros sí conocemos la palabra de Dios, porque nosotros sí oramos, sí hacemos buenas obras, de repente no ayunas ni diezmas, ok, pero de repente haces cosas y cuando vas a Dios le dices, mira lo que hago, señora, no te vayas a olvidar, mira, 1, 2, 3, 4, y sacas tu lista de tus buenas acciones y menosprecias al resto. De repente tu corazón está juzgando siempre a los demás. Tu corazón está diciendo al resto, yo soy espiritual, a mí no me digas nada porque yo soy muy espiritual, ¿no? Y tú no tienes por qué decirme nada. ¡Wow! Aquí encontramos justamente la actitud farisea de este tipo de persona. Un corazón totalmente altivo, espiritualmente hablando. ¡Qué incongruente! Porque espiritualmente hablando, el reino de Dios es humilde. Dios, a pesar de ser poderoso, es humilde. Dios, a pesar de ser grandioso, es humilde. Y Él quiere que seamos humildes como Él. Este tipo de oraciones no son contestadas por Dios. Tienes que saberlo. Es más, por ejemplo, Pedro, dice que debemos cuidar a nuestras cónyuges como si fueran vaso frágil. ¿Has escuchado eso? Vaso frágil, ¿no? Porque son coherederas de la gracia en Cristo Jesús. Y si nosotros no la tratamos como vaso frágil, entonces imagínate, la Biblia dice, tus oraciones no serán contestadas. Solamente hablando de este tema, ¿no? No serán contestadas. Y así que encontramos que Dios toma en cuenta la actitud del corazón y eso va a redundar en tus oraciones, si serán contestadas o no por el Señor. Así que evaluemos nuestro corazón, evaluemos nuestra vida, evaluemos nuestras obras, evaluemos nuestras acciones con relación al reino de Dios. ¿Le agradará a Dios? ¿Me estaré comportando como este publicano? Perdón, como este fariseo, me estaré comportando como este fariseo que está orando de esa manera y que está despreciando, ¿verdad? Literalmente está despreciando al publicano. Pues ahora vamos a encontrar al publicano en el siguiente versículo 13. En el versículo 13 nos va a explicar la oración del publicano, que nadie espera nada bueno de él. ¿Por qué? Porque es un publicano, pues es un ladrón, ¿no? Es un traidor. Así que, ¿qué va a orar él? ¿Qué va a orar ese tipo? ¿No? De repente ni a la sinagoga ha ido en su barrio. Y ahora va a venir al templo a orar. Este publicanito. Vamos, versículo 13. Dice acá pues, mas el publicano estando lejos. ¿Recuerdas al fariseo? Estaba parado, estaba de pie, ¿no?
mirando al cielo de repente, mientras que el publicano ni siquiera quería acercarse al lugar de oración porque tal vez no se lo merece. Un reconocimiento total de pecado, un reconocimiento total de su situación, ¿verdad? Y él está diciendo acá que ni quería, perdón, Jesús dice, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. No quiere alzar sus ojos al cielo porque tiene vergüenza. Este publicano está viniendo con una actitud de confesión. Oh, wow, wow, wow. Esto cambia todo el panorama. Esto cambia todo el panorama porque este tipo, que es poco probable que sea espiritual, está tomando una actitud humilde. Este publicano que tenemos acá nosotros está viniendo a Dios, pero con una actitud de confesión, una actitud realmente de humillación. Y por todo lo que ha hecho, traidor, ladrón y qué más, ¿se merecerá acaso que Dios le escuche? La respuesta es concluyente, la respuesta es no. Dios no lo va a escuchar porque es un ladrón mentiroso y nadie que viva así podrá entrar al reino de los cielos, dice Santiago, ¿no? En el Nuevo Testamento. Nadie que quiebra una sola ley de Dios podrá entrar en el reino de los cielos. Nadie. Así que si tú vives en mentiras, vives en hurtos, vives desafiando a la autoridad constantemente, tú vives en rebelión, una actitud rebelde, vehemente, en contra de, tienes que saber que tus oraciones no serán contestadas y no entrarás al reino de los cielos. Ay, qué duras palabras, Marcos. Sí, pero eso es lo que nos viene enseñando Jesús con relación al reino y la oración en este momento. Pero él viene, este hombre que no merece estar en el reino de Dios, viene ahora arrepentido. Mira su condición. Está de lejos, ni siquiera quiere levantar los ojos, está humillado. Dice, me da vergüenza venir a Dios, me da vergüenza venir a Dios ahora. Y luego otra actitud que él toma. ¿Qué hace? Golpeaba el pecho. Sino que se golpea el pecho. Como un sinónimo de contrición, ¿no? Como un sinónimo de ¿qué hice? ¿No? Un sinónimo de ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi situación? ¿Cómo es posible que yo haga esto? Y decía, mira la diferencia de la oración de este publicano con el del fariseo. Mira lo que decía, Dios, sé propicio a mí, y mira cómo termina. La palabra que él utiliza es pecador. El fariseo, que tiene una actitud elevadísima de sí mismo, tiene un concepto muy elevado de sí mismo, era totalmente egoísta. Eso ya es un pecado y no hay confesión en eso. Él está juzgando a su prójimo y no hay confesión de pecado de él en eso, cuando es un pecado. Mientras tanto, el publicano, a pesar de sus múltiples pecados, viene con una actitud completa de confesión porque le dice soy pecador. Seme propicio es la palabra que utilizaba el sumo sacerdote cuando hacía la entrega del cordero pascual para poder limpiar los pecados de la nación. Y decía el sacerdote, Señor, senos propicios y perdona nuestros pecados. Y entonces el sacerdote echaba la sangre sobre el tabernáculo, sobre el baúl, y la tapa del baúl con los ángeles que estaban alrededor se llamaba justamente por eso propiciatorio. ¿No? El propiciatorio. ¿Por qué? Porque justamente el sacerdote pedía que Dios le sea propicio. Y entonces él esperaba, Señor, senos propicio, por favor, no nos destruyas, perdona todas nuestras deudas, perdona todos nuestros pecados. Y toda la gente estaba afuera expectante, hombres, mujeres, esperando que salga el sacerdote. Y el sacerdote luego salía y el sacerdote tenía que decir la respuesta de Dios. Una, Dios no nos ha perdonado. Y todo el mundo, de luto, no iba a haber lluvia, no iba a haber alimento, porque el pueblo está en pecado y no se ha arrepentido. Dios conoce, Él sabe cómo ser propicio, Él conoce la actitud del corazón. O tal vez el sacerdote salía, abría las cortinas, salía del lugar santísimo, santo, llegaba a las puertas del tabernáculo. En el caso del templo, pues tenía que salir donde estaba el patio de afuera y decirles, sí, el Señor ha perdonado nuestros pecados, nos ha sido propicios. Y todo el mundo, wow, yeah, fiesta, porque Dios iba a bendecir del cielo, iba a traer provisión a tu casa. Qué importante es que tú y yo vivamos agradando a Dios porque Él trae bendiciones con eso. Pero la actitud es el tema. Actitud de tu corazón. ¿Cómo es que vienes a Dios? ¿Arrogante, como el publicano?
O vienes humillado como el publicano, perdón, el fariseo y el publicano me estoy confundiendo, ¿verdad? ¿Cómo es que vienes a Dios? Vienes a Dios como el fariseo, lleno de orgullo espiritual, lleno de orgullo, yo hago esto, hago el otro, soy bueno acá, soy bueno allá, conozco la palabra, a mí nadie me puede decir nada, ¿no? Totalmente irreverente a veces con algunas autoridades. Tú estás parado en ti mismo, no me digas nada mía. ¿Así vienes a Dios diciéndole yo hago esto, yo hago el otro? ¿O vienes como el publicano que en su situación de traidor y lo que hemos dicho, él viene confesando su pecado y habla como un sacerdote, imagínate, ¿no? Séme propicio, Señor. ¿Qué piensas? ¿Cómo es tu oración? ¿Tu oración es liviana? ¿Tu oración es fútil? ¿Tu oración es sin profundidad, sin reconocimiento de pecado? ¿O tu oración realmente viene llena de la presencia de Dios, de humildad? ¿Cómo somos delante del Señor? Porque no quiero decir delante de la gente, porque puede sonar muy espiritual. Yo he visto personas que oran y parece que el cielo se sacude y la tierra tiembla y caen rayos cuando oran porque impostan la voz y oran y Señor, y todavía hablan como Reina Valera del 60, ¿no? Os pedimos, ¿no? Que traigas y oran con versículos bíblicos y wow, dices, qué fabuloso, yo quisiera orar así como ora ese personaje, ¿no? Y después sus vidas desdicen totalmente su oración y terminan siendo como esos fariseos. A veces solo somos externamente espirituales, cuando en realidad la espiritualidad es en el corazón. Tu actitud con relación a Dios, entender este reino de Dios, que Dios quiere que tú pertenezcas a Él, pero quiere que tú seas humilde, que tengas humildad de corazón. Así que, versículo 14, en la primera parte Jesús continúa hablando ya del tema y les dice, mira acá, os digo que descendió, porque había subido al templo, ¿no? Descendió a su casa justificado. Es decir, el publicano pecador, despreciable para muchos, descendía del templo después de su oración justificado por Dios. Sus pecados habían sido perdonados. ¿Y el otro? Y el otro no, porque dice antes que el otro. El otro no fue perdonado, no fue limpiado, no fue ayudado. Su oración no tenía mayor profundidad. ¿Qué cosa le iba a contestar a Dios? Mira lo que soy, mira lo que hago, doy esto, doy el otro. ¿Y qué cosa va a hacer Dios con eso? No le interesan mucho esas cosas, sino la actitud de nuestro corazón. ¿Cómo continúa Jesucristo en el versículo 14 diciendo, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido? Porque cualquiera que se enaltece de sí mismo, que ora consigo mismo, que vive para sí mismo, que cree que su voluntad puede ser reconocida por Dios porque es bueno, hace aquí, hace allá, ayuda aquí, ayuda allá. ¿Ok? Cualquiera que piensa que por sus obras puede agradar a Dios. O sea, yo soy una persona buena, yo no le hago mal a nadie, y si me muero me tengo que ir al cielo, ¿no? El Señor me tiene separadito, un lugar ahí en el cielo. Además soy tan abnegado, tan abnegada en mi vida matrimonial, ¿no? Mi cónyuge me hace esto, me hace el otro, yo resisto, persisto en mi vida, porque he decidido sufrir y llevar mi cruz. ¿Crees que por tus obras, por tus actitudes, tus ayudas, pero un corazón totalmente separado de Dios, le agradas a Dios? Acuérdate que la única forma de entrar al cielo es a través de Jesús. Solamente a través de Jesús. Si la salvación pudiera ser por buenas obras, si la salvación eterna y la entrada al reino pudiera ser porque tú eres bueno, yo siempre hago la pregunta, entonces, ¿para qué murió Jesús? ¿Para qué vino Jesús a este mundo si tú siendo bueno podías entrar al cielo? No es suficiente tus buenas obras. Más bien tienes que venir humillado ante el Señor y reconocer tus faltas, tus pecados, como lo hizo el publicano, y entonces encontrarás redención en Cristo Jesús. Ahí se aplica la salvación, humillado, y luego ¿qué dice? El Señor te enaltecerá. Él se encargará de enaltecerte, Él te justifica y te enaltece. Así que tengo una última pregunta para ti, mi querido hermano y amigo que estamos acá. ¿Cómo son tus oraciones ante el Señor? ¿Oras como el fariseo o tal vez oras como el publicano? ¿Cómo es tu corazón ante el Señor en la oración?
cómo es tu vida y tu corazón en la oración. Yo ruego al Señor que tú y yo podamos aprender a orar como lo hacía el publicano, un pecador. Sí, tú y yo, pecadores también, necesitamos encontrar redención en Cristo Jesús. Pues en esta noche, acabando la lectura que hemos tenido el día de hoy, quiero invitarte justamente a orar. Quiero invitarte a orar y que puedas resolver en tu corazón que justamente necesitamos arrepentimiento. Necesitamos que el Señor sane nuestros pecados y que reconozcamos que muchos de los problemas y situaciones en los que vivimos hoy día es producto de nuestro pecado. Que Dios no nos ha castigado porque estamos haciendo mal, sino que simplemente estamos cosechando nuestra maldad. Estamos cosechando lo malo que hemos hecho, pero Dios quiere perdonar, quiere limpiar, quiere sanar. Así que Dios te pide que vengas hoy día, pero que vengas con la actitud correcta. ¿Cuál era? Humilde. ¿Y un humilde qué hace? Reconoce. Manso. ¿Qué es? Me someto a tu voluntad, Señor. Lo que tú digas, Señor Jesús. ¿Quieres hacer esto? Pues hoy día vamos a orar. Vamos a orar por ti y por las personas que quieran entregar su vida a Jesús y entrar al reino de Dios. Si tú quieres entrar al reino de Dios, tienes que hacer básicamente dos cosas que siempre anunciamos desde acá. Fe y arrepentimiento. Fe en la obra maravillosa de Jesucristo en la cruz. Que Él te salva a través de su sangre. Sacrificio que quita el pecado del mundo. Y tu arrepentimiento de todos tus pecados. Y los cristianos, aunque ya somos salvos, aunque tenemos vida eterna, nuestro arrepentimiento tiene que ser diario, porque no hay un solo día que no luchemos con esta carne. No hay un solo día que podamos enaltecernos como el fariseo, creyendo que ya están bien. Todos los días tendríamos que venir como el publicano, porque todos los días hemos fallado. Todos los días hemos fracasado en algo. No hay ser humano en la tierra que no luche con el pecado. Todos tenemos luchas con el pecado. Tenemos que avergonzarnos del pecado, pero nunca de nuestra lucha. No nos alegramos de que estamos luchando con la carne. Sufrimos esto, pero sin embargo, sí podemos gozarnos que somos victoriosos contra eso. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Pues vamos a orar y pídele al Señor en esta hora que traiga su presencia a tu vida. Señor, oramos en esta noche, en este tiempo, Señor, de coinonía cristiana, y pedimos tu Santo Espíritu, tu gracia, tu misericordia, tu favor, tu perdón en nuestras vidas. Reconocemos, Señor, que hemos fracasado en nuestra vida espiritual. Muchos de aquí, Señor, que estamos conectados, tenemos años de cristianos y ya no tenemos conexión contigo. Ya no tenemos conexión para amar a este mundo, para que venga a ti. Estamos imbuidos en nosotros, egoístamente, solo pensamos en nuestra provisión, en nuestra paz, y cómodamente estamos esperando el día de la salvación eterna, que tú vendrás por tu iglesia. Y nos hemos olvidado de la misericordia, la paz, la bondad con el resto del mundo. Nos hemos vuelto muchas veces como esos fariseos que incluso nos apestan los otros que no te conocen, Señor. Los borrachos, los adúlteros, y los vemos feos y malos, olvidándonos que nosotros, ante tus ojos, también somos fracasados espirituales. Pero que es tu misericordia, tu amor, tu inmensa humildad, Señor, que ha hecho que Jesucristo venga y nos salve. Nos arrepentimos, Señor. Trae tu presencia a nuestras vidas, trae tu paz a nuestros corazones e inúndanos de tu bondad. Amén. Gloria al Señor. Y si tú nunca has entregado tu vida a Jesús, esta es tu oportunidad para entrar al reino de Dios y su justicia. Este es el momento oportuno para que vengas al Señor Jesús. Y voy a orar y te voy a pedir que me acompañes. Hazlo conmigo y pon tu arrepentimiento y tu fe en acción en este momento. ¿Sí? Arrepintámonos pues de nuestros pecados. Señor Jesús, repite conmigo esta oración porque es importante que podamos entrar en la presencia de Dios arrepentidos juntos, hermano. Entrégale tu vida en esta oración al Señor conmigo. Le reconozco que he pecado, Señor, he mentido, he robado, he hecho lo indigno ante tus ojos. Me he justificado a mí mismo,
diciendo, todo el mundo lo hace, pero ante ti, Señor, es ofensivo, agresivo. Ante ti, Señor, es terrible. Tú eres santo y tú no te agradas de lo que yo hago, Señor Jesús. Por lo tanto, me arrepiento de mis pecados y te suplico, Señor, que me perdones. Sé propicio a mí y tráeme salvación y vida eterna, pues pongo mi fe en Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Qué maravilloso es entrar en la presencia del Señor y adorarle. Amén. Pues a partir de hoy día, todos los que han hecho esta oración hemos entrado en una nueva comunión con el Señor y podemos vivir solamente para Él. Amén.